Muy buenas noches, señoritas y señores estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 2 de la materia de evaluación del desempeño. Para lo cual nosotros vamos a comenzar con la unidad 1, recordando los conceptos básicos de lo que es puesto, lo que es diseño de puestos, los modelos y la estructura organizacional. En el libro guía nos da unos conceptos claros, concretos de lo que son puestos. Dice que el concepto de puesto se basa en las nociones de las tareas, obligaciones y funciones. Cuando nosotros estamos hablando de las tareas, no son otra cosa que las actividades individuales o colectivas que realiza el talento humano en las organizaciones. Por lo general, estas son las labores que se atribuyen a los puestos, sean estos simples o repetitivos. Es decir, cómo montar una pieza, cómo hacer una rosca, un tornillo, talar un componente o inyectar una pieza, etc. Esto viene a representar parte o la tarea que genera, es decir, las actividades que van a desempeñar en los puestos. Pero esas tareas deben tener un grado de obligación. Dice que la obligación es otra cosa que las actividades individualizadas o colectivas, es decir, individuales o en equipo, que realizan un talento humano en un puesto físico. Suele ser la actividad atribuida a puestos más diferenciados, es decir, a los asalariados o empleados de organizaciones sean públicas o privadas. Estas obligaciones que generan las tareas tienen una función. La función no es otra cosa que el conjunto de tareas u obligaciones que tiene el talento humano en una organización. No nos olvidemos que la función no es otra cosa que las actividades. En la actualidad se conoce a las tareas como actividades, tanto individualizadas como repetitivas que tiene el talento. Y por último tenemos lo que es el puesto. Dice que el puesto es un conjunto de funciones definidas en tareas, obligaciones y funciones, con el propósito definido en la estructura organizacional, es decir, en base a lo que genera los organigramas. Para lo cual dice que el puesto se integra por todas las actividades que desempeña una persona dentro de la organización. Ahora, como nosotros hemos visto, los puestos están generados bajo estos tres criterios: tareas o actividades, obligaciones y por último tenemos la función. La unificación de la función o funciones, obligación, obligaciones y la tarea o tareas o actividades nos da lo que conocemos como puestos. Ahora, lo que ustedes deben desarrollar es en base a estos criterios, desarrollar sus propios criterios de lo que es los conceptos de puestos. En base a estos conceptos, a estas ideas que ustedes brindan o nos están brindando, deben explicarlo gráficamente. Es decir, qué tareas o actividades ustedes realizan dentro de su organización en base a un cuadro sinóptico o gráficas que representen lo que son puestos. Ojo, no nos olvidemos que los puestos están identificados en los organigramas. Como ejemplo podemos mencionar, en este caso, si hablamos de puestos, esto es un puesto. Son las diferentes tareas, obligaciones que tiene la persona o va a tener la persona que va a ocupar ese cargo de gerente general. Igualmente, el gerente de ventas es un puesto y son las diferentes actividades que van a desarrollar las personas que van a ocupar este cargo. ¿Ok? Entonces, así pueden ustedes desarrollar el ejemplo gráfico de lo que es un puesto. En base a este puesto, nosotros vamos a ver lo que son los diseños de puestos. ¿Qué nos dice según el ejemplo
o los conceptos del libro guía. Diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales para realizarlos. El primero dice, conjunto de tareas y obligaciones que desempeña el ocupante, es decir, el talento humano que va a desarrollar. El segundo, cómo efectuar ese conjunto de tareas u obligaciones, sean estos procesos o procedimientos. El tercero, a quién reporta el ocupante. Como nosotros habíamos visto anteriormente, tenemos un ejemplo de un organigrama. En este caso, como podemos darnos cuenta, dice ese conjunto de tareas, correcto. Mira, aquí tenemos las tareas que va a desarrollar el gerente de ventas. ¿Cómo lo va a efectuar? En base a estrategias. No nos olvidemos de estrategias que tienen que desarrollar el puesto. ¿A quién reporta? En este caso, ¿a quién va a reportar el gerente de ventas? Al gerente general. ¿A quién va a supervisar? A los vendedores. ¿Okay? Entonces, como base fundamental tenemos el desarrollo de lo que es el diseño de puestos. No nos olvidemos que el diseño siempre se va a generar en base, primero, a un organigrama. ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo está desarrollado? ¿Cómo está generado? Obviamente tenemos que darnos cuenta que bajo los criterios o parámetros de diseño de un organigrama debemos enfocarnos. Los niveles jerárquicos, ¿sí? En primer lugar. Segundo lugar, los canales de mando y los canales de comunicaciones o coordinaciones que debe generar en la organización. En base a este criterio, nosotros ya podemos diseñar un puesto. Y nos dice el libro guía, el diseño del puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y las relaciones con los demás puestos, con objeto de satisfacer los requerimientos tecnológicos, organizacionales, sociales y personales de su ocupante, que en este caso es el talento humano. No nos olvidemos que ya debemos olvidarnos de la terminología recursos. Nosotros no somos recursos, nosotros somos talento, por las destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes que tenemos para desarrollar cualquier actividad. En el fondo, dice, el diseño de puestos es la forma como los administradores, en este caso nosotros, protegen los puestos individualizados y los combinan de forma unilateral, y esa unilateralidad de las áreas va a generar los departamentos y el cumplimiento del objetivo organizacional. Como podemos darnos cuenta en la página 173, tenemos los niveles jerárquicos, como les había comentado, los niveles superiores, los niveles intermedios, los niveles operativos, ¿cierto? Con sus famosos canales de mando. Dice, tenemos el nivel jerárquico del puesto. La parte B dice que significa subordinación, el subordinado. La parte C, a quién va a supervisar, y de las relaciones laterales. Cuando hablamos de las relaciones laterales, estamos hablando de las coordinaciones que se generan. En este caso, pongámosle en el ejemplo del organigrama que tenemos acá. Aquí tenemos nivel jerárquico, ¿correcto? Subordinado, ¿a quién subordina? ¿A quién supervisa? Y en este caso, las coordinaciones que puede generar. Ejemplo, el gerente de ventas coordina, hacemos una línea entrecortada al gerente financiero, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos diseñando un puesto, pero en base a una estructura organizacional, que es lo que nosotros estamos en este momento tratando. En base a este ejemplo que hemos estado indicando, ustedes tienen que concluir. No nos olvidemos que las conclusiones tienen un máximo de 10 líneas y recomendar de igual manera un máximo de 10 líneas. Aplicando normas de investigación, normas APA. Si bajamos, tenemos que poner, ¿sí?, la estructura recopilado del HTTP, ¿sí?, con la fecha de lo que ustedes bajaron. Si nosotros vamos a parafrasear, es decir, tomar la idea del autor, tenemos que poner, ejemplo, Pérez 2012 sustenta que las organizaciones tienen su grado de responsabilidad en función de su estructura. Entonces, o a su vez podemos poner Pérez Payares
2013 asume que los organigramas no son otra cosa que la representación gráfica de la estructura formal de una organización. Estamos parafraseando, ojo. Y si nosotros hacemos un copiado de algún texto, tenemos que ponerlo entre comillas, o a su vez dice Pérez Pallares 2012 informa que los organigramas son otra cosa que representaciones, sean estas formales o informales, dentro de una organización. Entonces, ahí estamos dando clave para el desarrollo. En la tutoría primera les había indicado que cómo tienen que presentar los trabajos. No nos olvidemos, por favor. En base a ese contenido es lo que nosotros vamos a ser profesionales de calidad. Y eso es lo que nosotros queremos. Que nuestros profesionales dejemos de ser solo gente receptoras, sino gente que produzca y genere nuevos conocimientos en base a los quehaceres diarios de nuestras labores. No me queda más que agradecerles, desearles una buena noche y cualquier situación, por favor, estaré el día de mañana en otra tutoría más. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.